Bueno, en esta clase, que corresponde a la unidad 4, es la clase 13, entre la 12 y la 13, vamos a abordar, como ya acordamos, el diseño para el ciclo superior de la escuela secundaria, en nuestro caso específico, la materia literatura. Por eso vamos a leer entre todos algunos fragmentos que son muy centrales y que hay que tener en cuenta a la hora de comprender en qué se basa, cuál es el sentido de enseñar literatura en el ciclo superior de la escuela secundaria. La idea es seleccionar algunos fragmentos del diseño curricular y comentarlos. Luego vamos a abrir un espacio de intercambio para las ideas que van surgiendo. En la materia de literatura, nos dice el diseño curricular, toma como objeto de enseñanza las prácticas del lenguaje. Tiene, por lo tanto, el mismo enfoque didáctico que la materia práctica del lenguaje, prácticas del lenguaje de los 3 primeros años de la educación secundaria, pero se especializa en uno de sus ámbitos, que es el literario. Nosotros podemos recordar que había otros ámbitos en los primeros años de la escuela secundaria. Estaba el literario, pero también, por ejemplo, el ámbito del estudio, de la ciudadanía, ¿no es cierto? Lo interesante del ciclo superior es que esos ejes siguen teniendo mucha importancia, pero se abordan a partir de un solo ámbito de uso de las prácticas del lenguaje, del ámbito literario. Entonces hay continuidades, continuidades entre el diseño curricular de primero, segundo y tercer año, y hay algunos cambios que no tienen que ver con rupturas, sino con profundización de algunos ámbitos en relación con otros y con modos de abordarlos, ¿sí? En realidad son muchas más las continuidades que las diferencias, ¿no?, entre un ciclo y otro. Entonces, las prácticas del lenguaje constituyen el objeto de enseñanza de esta materia. No hay que perder esto de vista, que siempre se está enseñando una práctica. Esto quiere decir que se está enseñando a escuchar, a hablar, a leer y a escribir en una situación con genuino intercambio comunicativo, no artificial, sino aquellas situaciones donde el lenguaje se pone en uso con un claro propósito comunicativo. Entonces, en el ciclo superior se sigue enseñando una práctica del lenguaje, solo que se van a enseñar las prácticas del lenguaje propias del ámbito literario. Se definen las prácticas del lenguaje como las diferentes formas de relación social que se llevan a cabo por medio, en interacción y a partir del lenguaje, que es la definición que venimos manejando y que la hemos encontrado en diferentes ocasiones, en distintos textos. Ahora vamos a concentrarnos en el enfoque de enseñanza, ¿no? ¿De qué manera se enseña la literatura en el ciclo superior? Bueno, la enseñanza de las prácticas del lenguaje del ámbito de la literatura requiere poner de relieve ciertas concepciones acerca de la didáctica, entre las que se destacan dos modos: el modo en que se entiende la construcción de los saberes y el modo en que se concibe el objeto de conocimiento. Estos dos modos se relacionan con el enfoque, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfoque de enseñanza, de las prácticas del lenguaje en el ámbito de la literatura, hablamos de estos dos modos, ¿sí? En relación con el primero, las prácticas del lenguaje ponen en juego acciones comunicativas donde hacer presupone un saber hacer, un poder hacer con y sobre el lenguaje. No hacia la inversa, no hay un saber anterior. El saber no está construido antes de la acción, sino que hacer, que usar el lenguaje produce el saber, ¿sí? Entonces, no hay un saber anterior al uso de la lengua que lo garantice, aunque sí se podría plantear que a medida que se la usa, ese saber
se va construyendo en una reflexión constante sobre aquello que se dice, lee y escribe y escucha. Y esto está muy en contacto con uno de los criterios de enseñanza, que es el criterio de continuidad, que ya lo vimos para los primeros años de la educación secundaria. Nosotros trabajamos con los criterios. Entonces, esos mismos criterios con los que trabajamos van a ser los que se sostendrán en el ciclo superior, ¿sí? Entonces, no hay un saber anterior al uso de la lengua que lo garantice, aunque sí se podría plantear que a medida que se la usa, ese saber se va construyendo en una reflexión constante sobre aquello que se dice, lee, escribe y escucha. Bien, entonces el criterio de continuidad asegura un mejoramiento, una apropiación, un mejor uso de la lengua en ese tipo de situaciones. Y siempre un mejor uso de la lengua está en vínculo con el alcance de los propósitos. El modo en que se concibe al objeto de conocimiento a ser enseñado se vincula con confeccionar y llevar adelante propuestas en el aula enmarcadas justamente en esas prácticas del lenguaje que venimos sosteniendo, de manera que el lenguaje se ponga en juego de un modo integral y no fragmentado en unidades. Por eso aquí dice, sin fragmentar el uso en unidades menores, sea textuales, oraciones, léxicas, sino usando el lenguaje en su conjunto como lo que es una totalidad en situaciones reales, concretas, en interacción con otros y con claros propósitos comunicativos. Esto supone revisar aquellas prácticas de enseñanza centradas solo en la descripción de fenómenos formales. Por ejemplo, en la sintaxis, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver solo con la gramática, solo con definiciones de conceptos propios del mundo de la literatura, y que luego solo se les pida a los alumnos llevar adelante algún tipo de aplicación. Eso, este diseño curricular y el enfoque de enseñanza consideran que no son significativos, ¿no? Por eso dice aquí, esto supone revisar aquellas prácticas de enseñanza centradas fundamentalmente en la descripción de aspectos formales y estructurales de la lengua, difícilmente significativas para los alumnos y desvinculadas de los contextos reales donde esos aspectos efectivamente se usan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enfoque, hablamos de estos dos modos, del modo en que se entiende la construcción de los saberes y del modo en el que se concibe al objeto de conocimiento a ser enseñado, ¿sí? Luego, otra parte como muy importante es la parte de los criterios, que nosotros ya la estuvimos estudiando en el anterior diseño curricular, pero los revisamos. Los criterios son la continuidad pedagógica, la diversidad, la alternancia metodológica, la creación de un ambiente de trabajo cooperativo. Esos mismos criterios que ya examinamos son los que siguen vigentes, ¿sí? Entonces, lo que se enseña es siempre el dominio práctico del lenguaje en el marco de situaciones sociales reales y las especificidades propias del ámbito de uso de la literatura, ¿sí? Vamos ahora a la lectura de los textos literarios. Acá se retoman las concepciones abordadas en los diseños curriculares también de los años anteriores. No existe en ese sentido una diferencia, pero sí se insiste en el vínculo creativo que el estudiante tiene que tener, que alcanzar en relación con lo que está leyendo, ¿no? Se habla de este proceso dinámico donde texto y lector interactúan en una transacción donde se produce el sentido. Evidentemente aquí hay un error ortográfico, ¿no? Que vino de los diseños curriculares, que después se salvó en otras ediciones. Nada más lejos de la riqueza, diversidad y amplitud de lecturas que
que ofrece un texto literario que presentara a los estudiantes la interpretación de un texto de manera anticipada, ¿no? Es decir, cómo se tiene que entender esto, explicarle al alumno cómo funciona un texto. En este sentido, el diseño curricular insiste mucho en postergar los saberes que tiene el docente que esté a cargo sobre esa obra literaria, postergar las interpretaciones que también vienen del mundo de la crítica literaria, y darle la oportunidad a los estudiantes de que ellos construyan su interpretación, ¿no? Postergar los saberes académicos también, y en cambio ofrecer ese espacio dinámico de interacción entre el texto y los lectores, porque no tenemos que olvidarnos que estamos formando lectores literarios. Esto no quiere decir que los saberes que vienen del mundo de la teoría literaria, de la crítica literaria, de la formación de lectores, de la historia de lecturas que un texto tiene, no se hagan presente en la clase de literatura. Eso también es otro error, ¿no? De lo que nos habla el diseño curricular es de postergar esos saberes y no ofrecerlos por anticipado. Porque imagínense ustedes que esos saberes tan elaborados podrían también frustrar a un lector. ¿Qué podría decir después de leer, por ejemplo, interpretaciones de lectores especializados? ¿Sí? Entonces, lo que hay que poner en juego son los saberes de los estudiantes, su relación con la literatura, y también las interpretaciones que puedan consensuar y construir al interior del grupo de pares, ¿sí? Aquí muchas ideas que provienen de la teoría de la recepción pueden ser muy productivas para pensar la relación entre el lector y el texto literario. ¿Se va comprendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Se va comprendiendo? ¿Alguna pregunta hasta el momento en relación con lo que estuve planteando? Bueno, entonces voy a seguir, ¿eh? Igual vayan haciendo ustedes, vayan anotando las preguntas para hacerlas después, a medida que avanzo un poco más. Entonces, ¿se ve bien ahí la pantalla? Sí. Bien, entonces vuelvo a este párrafo que es central y que suele traer inconvenientes cuando se enseña, cuando se enseña en el aula de escuela secundaria. Vean lo que dice. Nada más lejos de la riqueza, diversidad y amplitud de lecturas que ofrece un texto literario que presentar a los estudiantes la interpretación de un texto de manera anticipada, que explicar al alumno un texto o abrir el juego de interpretación con la curiosa pregunta ¿qué quiso decir el autor? En estos casos la búsqueda del lector en general pierde sentido, porque en estas intervenciones docentes subyace la idea de una interpretación unívoca, lineal y correcta. Vemos cómo acá en las preguntas se puede relevar, ¿eh? se puede relevar qué está pensando el que la hace en relación con la literatura, en relación con el vínculo entre el lector y el texto, y con lo que se puede hacer con una lectura literaria. Por otra parte, ¿qué quiso decir el autor? Eso no lo sabemos porque el autor a veces está muerto, a veces está vivo. Si está vivo, a lo mejor ni él sabe qué quiso decir. Y lo que sí sabemos es lo que dijo. Lo que nosotros tenemos para analizar es el texto literario, ¿no? No importa lo que el autor quiso decir. Aquí también hay nociones de la teoría literaria que pueden venir muy bien para que ustedes como futuros docentes puedan intervenir en el aula de enseñanza de la literatura eh, haciendo buenos aportes al enfoque de enseñanza que ya está determinando el diseño curricular.
Eh, Tampoco habría, también lo interesante aquí es ver que no hay una interpretación unívoca, lineal y correcta, sino que puede haber varias interpretaciones, pero tampoco miles de interpretaciones, tampoco tantas, porque la interpretación tiene un recorte, es decir, un texto se lo puede entender se le puede entrar, se puede comprender, se puede interpretar de varios modos, pero no de una cantidad de modos infinitos, ¿no? Porque justamente eh, el texto tiene previstas esas posibilidades, pero esas posibilidades, aquí estoy pensando por ejemplo en Humberto Eco, ¿no? Esas posibilidades también son acotadas, ¿no? Por eso les digo que los conocimientos de teoría literaria los tienen que empezar a poner en juego para hacer propuestas de enseñanza en el aula. Este es el momento de pensar, como dijo Isabel Basalo en ese otro artículo que ya examinamos, donde se pone en juego la teoría literaria con la propuesta didáctica. Este es el momento de pensar de qué modo esos saberes que provienen de la teoría literaria me pueden servir para posicionarme y construirme como docente, porque mi posicionamiento en relación con la literatura y con la didáctica de la literatura se va a dejar ver, por ejemplo, en preguntas como estas. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Se entiende lo que estoy comentando? ¿Se va Sí, profe. entendiendo? Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? Bueno, seguimos. Debe favorecerse entonces la variedad de interpretaciones mediante actividades que propicien esta multiplicidad de sentidos y que no centralicen la atención en aspectos exclusivamente estructurales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la descripción de aspectos formales debe estar al servicio de la formación de un lector receptor de una variedad de obras, de la discusión de los significados construidos y de las imágenes evocadas al leer. Bueno, vamos a centrarnos en este párrafo. Yo lo voy a copiar ahora en el chat. Y vamos a, los voy a dividir en grupos y lo que tienen que hacer es leer, leer con atención. Dice, debe favorecerse entonces la variedad de interpretaciones mediante actividades que propicien esa multiplicidad de sentidos y que no centralicen la atención en aspectos exclusivamente estructurales. Y piensan en grupo, en 2, 3 minutos, en 5 minutos, qué es lo que no habría que hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir centrar la atención en aspectos exclusivamente estructurales? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere decir? Lo estoy escribiendo acá, ¿eh? ¿Qué quiere decir centralizar la atención en aspectos exclusivamente estructurales? Entonces, al interior del pequeño grupo, perdón que acá tengo un error en estructurales, que lo tipié mal. Al interior del pequeño grupo van a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿De qué sería centrar, qué sería centrar la atención en aspectos estructurales? ¿Se comprende la consigna? Tienen que pensar al interior del pequeño grupo de trabajo qué quiere decir esa frase y dar un ejemplo. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, entonces lean bien esa parte y respondan a esa pregunta. Los voy a dividir en dos grupos. Recuerden que tienen que aceptar la invitación cuando les llegue para entrar al pequeño grupo de trabajo. Van a tener 5 minutos. En la sala 1, Cintia, Elizabeth,
Katia y Micaela. Y en la sala 2, Cristina, Florencia Ramírez, Lisette y Sibila. Ahí los envío, ¿eh?